Me presento, yo soy Toni Fuentes, trabajo en el sistema de sanidad de Cataluña con todo lo que está relacionado con el tratamiento de la información, el tratamiento de los datos y la analítica de la misma. Un poco la idea que tengo hoy es presentaros una visión bastante amplia, pero concisa a la vez, de todo lo que vendría a ser el ecosistema relacionado con las tecnologías de Big Data, Internet de las Cosas, de manera que cuando tengamos una discusión sepamos más o menos de qué estamos hablando y poder tomar algunas decisiones al respecto que tengan algo de criterio. Entonces, lo primero es saber de qué va esto. Pues al final esto va de datos, un poco teniendo en mente a Deming, que seguro que muchos de aquí como ingenieros lo conocéis por el tema este de la calidad total, pues aquí lo que importa son los datos. De los datos podremos sacar información y de esa información podremos generar conocimiento, pero sin datos no hay Internet de las cosas que valga, no hay Machine Learning, no hay inteligencia artificial, no tenemos nada de lo que estamos hablando aquí. ¿Vale? Entonces, esto va de datos. Y esto supone un reto, porque hay veces que nos creemos cuando no estamos en el mundo de la informática que todo es como un poco mágico y que las cosas funcionan así pues porque se enchufan y entonces lo que tenemos que tener claro es cuando hablamos de Big Data a qué nos estamos refiriendo. Clásicamente al Big Data se le asignaba una definición de 3 Vs, que eran una velocidad de la información muy elevada, un volumen de datos muy grande o una variedad de la información como muy amplia. Con el tiempo se le han ido poniendo más Vs, o sea, se llega a hablar hasta de 10 Vs, teniendo en cuenta pues, temas de que la información no siempre es todo lo consistente que queremos que sea, o incluso la variabilidad que tiene esta información dentro de un mismo origen de datos, que tenemos diferentes granularidades, diferente velocidad de la recepción de la información, incluso tenemos grandes outliers que es complicado detectarlos. Al final, de los datos lo que nos interesará sacar es valor de esta información y este punto pues, no es gratuito, requiere un cierto trabajo que habitualmente lleva mucho tiempo. Entonces, para hacernos una idea de lo que quiere decir gran volumen de datos, tenemos aquí un disco duro de 5 teras y a una velocidad así más o menos de 1 gigabit por segundo. La pregunta es cuánto creéis que se tardaría en leer entero, secuencialmente, de arriba abajo, sin que el cabezal empezara a hacer movimientos para ir buscando este fichero o este otro. Pues al final tenemos 11 horas y pico. Es decir, cuando tenemos que trabajar con grandes volúmenes de datos, grandes y 5 teras, todos lo tenemos más o menos asumido entre películas y fotos y tal, pues en casa todos tenemos 5 teras. Tenemos estos problemas. Una cosa es hacer un acceso secuencial a un archivo, pero si queremos analizar toda una información, ¿qué hacemos? Entonces aquí está el reto, aquí es donde entra el Big Data y cómo tratamos esta información. Al final, el objetivo es utilizar el divide y vencerás. Lo que hacen las nuevas tecnologías pues, es partir los ficheros, los distribuyen a lo largo de la red, lo distribuyen en diferentes servidores y esto que hemos escuchado hablar muchas veces del procesamiento en paralelo. Entonces, el reto tecnológico, que se aplica en este caso a la tecnología, pero también se aplica al desarrollo de software, es hay el teorema de CAP, que es más o menos conocido por el teorema CAP, en el que tú puedes tener un sistema que sea consistente, es decir, que todo el mundo lea la misma información, que sea tolerante a la partición, que puedas tenerlo partido en varios sitios y que sea la información coherente, o que esté siempre disponible. Pues solo puedes coger 2 de estos. ¿Vale? En el software lo puedes tener bueno, lo puedes tener bonito y lo puedes tener barato. O sea, bueno, rápido en el tiempo y barato, pues solo puedes escoger 2. Si quieres un software que te lo hagan rápido y que te lo hagan bueno, pues te va a costar pasta, ¿vale? Esto son como grandes lemas, ¿eh? Y hay que tenerlos claro, porque es así. Hay límites ahora mismo de lo que tenemos que hace que vaya así. Siempre se acaba llegando a tener pues, un compromiso entre los 3 niveles, pero es un poquito lo que hay. Entonces, ya focalizándonos un poquito en el Internet of Things, el gran paradigma, por decirlo de alguna manera, de Internet of Things es que los datos van volando, vienen en streaming, están constantemente recibiendo. Las máquinas no se cansan. Una máquina está constantemente enviando información y no se cansa. Entonces, en el mejor de los casos, a lo mejor puedes almacenarla, pero hay muchas veces que no podrás ni almacenar la información. Tienes que trabajarla al vuelo.
Entonces, un poquito comparando los datos a los que estamos acostumbrados históricamente con los data warehouse y todo esto, es que los datos van a ser volátiles cuando vienen en stream, va a ser un acceso secuencial, no aleatorio, como se hace por una base de datos, que tú buscas estos casos, dame los pacientes que han tenido mortalidad con este grupo de GRD y todas estas historias. Son consultas puntuales, mientras que en el streaming tienes que estar constantemente actualizando tu algoritmo. En el caso tradicional tenemos un soporte de datos más o menos ilimitado, pero con el stream tenemos que trabajar los datos al vuelo, como viene, y esto se hace en RAM. Tenemos que hacerlo muy rápidamente, casi en tiempo real. Los datos no siempre son lo buenos que queremos y además si tenemos algún fallo en el sistema tenemos pérdidas porque el sistema ya no está escuchando y tenemos que trabajar con las imperfecciones de los datos. Esto, digamos, un poquito va centrando ya por dónde van los temas de que la información pues, va a costar trabajo procesarla. ¿Cómo se hace este procesamiento de datos? Pues habitualmente, resumiendo mucho, se puede procesar en batch, que es decir, en diferido. Yo hago una consulta SQL, me hago un análisis, me lo saqué de trabajo y dentro de una horita pues lo envío. Se puede trabajar al vuelo, que es el paradigma del streaming, que es como va llegando la información, vamos haciendo los algoritmos. En el fondo esto es lo que hace Twitter para hacer los hashtags que más se retuitean y tal. Él va, conforme van llegando los twitters, va actualizando su algoritmo y va poniendo los que son más importantes o no. O, si nos podemos permitir el lujo, en pequeñas ventanas de proceso, que serían mini batch, por decirlo de alguna manera. He puesto entre paréntesis las tecnologías como más habituales que utilizan estos tipos de procesamiento. ¿Y cómo se soporta todo esto? Pues es bastante conocida una arquitectura que se llama la arquitectura Lambda, que básicamente lo que te dice es que tienes que tener una escalabilidad horizontal, que es donde vamos a guardar los datos de manera casi ilimitada, con la partición que tengamos de la información y que esto es lo que nos va a dar servicio a la capa de servicio que nos va a permitir hacer consultas en diferido y tiene que soportar también la visión de real time, ¿vale? Esta arquitectura debe poder permitir ser híbrida o en la nube, de manera que tú puedas tener en tu CPD de tu hospital la información más valiosa, pero a lo mejor tú puedas intentar enviar a la nube aquella información que por riesgos de seguridad se pueda enviar a la nube. Y un poquito esta es como el paradigma de la arquitectura que hay que seguir cuando queremos montar alguna historia de estas de Big Data. Entonces yo como matemático que soy me siento bastante cómodo con las definiciones formales. Entonces hay como mucho romanticismo con el machine learning, con la inteligencia artificial de que estamos hablando. Empezamos a decir, no, porque aprender es cuando tú requieres conocimiento, pues vamos a tener una definición de qué sería el machine learning. Esta definición la he cogido de un libro de Deep Learning de Ian Goodfellow, que es como un libro bastante de referencia para todo lo que es Deep Learning, y básicamente lo que dice que una máquina aprenda es con la experiencia, es si nosotros definimos una tarea, definimos una métrica que nos dice qué tal se ha ejecutado esa tarea, pues si la máquina con más datos, con más experiencia mejora esa tarea, podemos decir que la máquina ha aprendido. ¿Vale? Sería una definición muy simple y a partir de aquí tienes Machine Learning, tienes la estadística de toda la vida de antes y tienes lo que es inteligencia artificial y todo. Luego se pueden ir matizando las cosas, pero como concepto general, cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de esto. Y de hecho esto es una cosa que hace mucho que lleva, no es un tema nuevo. El Deep Learning, que ahora está muy de moda, empezó en los años 40, me parece que fue, con un concepto que se llamaba Cybernetics. Luego, en los 80 pasó a ser redes neuronales, que todavía se va hablando bastante de esto, y ahora se llama Deep Learning. Pero al final, la base es la misma, pero ¿qué ha cambiado? El entorno tecnológico. Tenemos una capacidad de computación mucho más elevada que nos permite poner en práctica aquellos modelos que antes eran más bien teóricos que no tanto prácticos. ¿Y qué más ha cambiado? Ahora tenemos un montón de información a nuestra disposición. Hay muchísima información. Esto, digamos, es lo que ha disparado el poder cambiar el paradigma de poder tener algoritmos que sean más precisos y nos hagan mejores predicciones. Quería poner aquí la curva esta que hace la consultora Gartner, un poquito que es la curva que hace de cada tecnología, como tienen un repunte de entusiasmo, luego hay como una época en la que hay como un pequeño desilusionamiento. La gente dice, bueno, pues tampoco esto no sé yo si va a ser para mí, no sé qué. Y al final llegan los productos comerciales que ya le dan
un valor y una estabilidad al tema. Pues con el Internet of Things estamos arriba del todo, ¿vale? Empezamos a bajar un poquito, con lo cual todo lo que es inteligencia artificial, todo esto está arriba, está en la cresta de la ola. Y presumiblemente en 5 o 10 años puede ser que ya tengamos un uso mucho más extendido del que hay ahora mismo de estas tecnologías. Entonces, ahora que sabemos más o menos de qué estamos hablando, ¿cómo podemos conseguir sacar valor de la Internet de las cosas? Porque al final, ahora con los dispositivos, que un poco la tendencia es ir aunando la inteligencia artificial con los dispositivos que van emitiendo datos, los dispositivos inteligentes, el reto es poder conseguir esta información y darle valor para transmitirla a un entorno operacional. Si nosotros conseguimos saber con antelación que un sistema va a fallar, nos evitamos paradas no planificadas que son tremendamente costosas para el sistema. Si somos capaces de saber que un paciente va a colapsar porque tenemos ahí una máquina que está constantemente enviando señales, para el paciente va a tener un beneficio bastante elevado. Entonces, el reto es este. La gran aplicación la tiene la industria, porque puede optimizar los procesos de fabricación, puede reducir el desperdicio del proceso de fabricación, pero en la sanidad también se observa mucha potencia. De manera que la salud del paciente se pueda ver directamente mejorada. Pero no tenemos tampoco que quedarnos con la parte romántica de querer hacer cosas como súper espectaculares que van a salvar vidas, sino que esta tecnología nos permite aplicar en conceptos, en problemas que son como más concretos, que darán soluciones a problemas para la organización que pueden ahorrar bastante dinero y mejorar muchos procesos. Entonces hay como un checklist de qué cosas tenemos que hacer para generar valor de la Internet de las cosas. Y lo primero es consolidar los datos. Tenemos que tener una estrategia que nos permita consolidar la información para poder hacer uso de ella. Esto pasa por hacer un data lake, que se llama ahora, que al final es el repositorio de datos que tenemos un poquito en la cabeza de siempre, de manera que esa información la podamos tener disponible. Esto es complejo porque en la electromedicina, como estamos viendo, cada aparato tiene su red, tiene su protocolo, no siempre hay un estándar, entonces complica mucho la situación y es posible que cada problema requiera una solución concreta, con lo que se puede complicar bastante la gestión. Hay que reducir la inconsistencia y la latencia en el procesamiento. El procesamiento de la información en bruto se puede llevar el 80% de un proyecto de analítica de información. Es un proceso muy laborioso el tener la información de la manera adecuada que nos permita luego hacer el análisis que queramos, y reducir estos tiempos de procesamiento es imprescindible para poder tener una información lo más actual posible. Hay que plantearse la resolución de problemas concretos, y esto aquí es donde un poco vuelvo a donde antes, no hay que dejarse llevar por los fuegos artificiales. Podemos empezar por cosas muy concretas que sean solucionables rápidamente. En el tema de mantenimiento se me puede ocurrir incluso que en el hospital hay grandes sistemas de climatización que si empiezan a fallar, si empiezan a funcionar mal, pueden tener un consumo excesivo. Puede suponer mucha pasta que un sistema de ventilación de un quirófano empiece a funcionar mal. Entonces, si tenemos maneras de poder detectar esto según la actividad que se está haciendo, si este aparato está consumiendo cuando no hay actividad y tal, pues podemos empezar a sacar bastante información de los sistemas que tenemos. Y esta información tenemos que hacerla accesible a la gente que tiene los problemas. No podemos, si alguien no tiene acceso a la información para analizarla, no va a poder hacer uso de ella. Esto es bastante clave. Tenemos que tener una plataforma en nuestra organización global que nos permita de una manera fácil y sencilla tener un autoservicio de esta información. Por otro lado, también es clave el poder hacer algún entorno colaborativo entre los que conocen el negocio y los que están haciendo el trabajo. Yo muchas veces, como informático que digamos me considero, yo no tengo interés en saber pues, cómo está la infección postquirúrgica de los pacientes. Yo, personalmente, no tengo este interés, lo tiene pues, el gestor del quirófano o la directora clínica. Entonces, el poder entender bien estos problemas va a hacer que las expectativas se puedan o no se puedan cumplir. Y esto también
Parece una tontería, pero es uno de los puntos más complicados, el que el Departamento de Tecnologías de la Información y el gestor del negocio se puedan entender y puedan tener un conocimiento bastante claro de lo que está pasando. Y luego hay que tener una estrategia clara de gobernanza en los datos y en la seguridad de la información. Y esto, como hemos visto, es bastante complicado. No son retos que sean fáciles de asumir. Una vez que tenemos claro cuáles son los pasos que deberíamos hacer para sacar valor, ahora cómo lo ponemos en marcha. Siguiendo al Andrew Ng, que es como uno de los también referentes en todo lo que hace inteligencia artificial, tiene un documento en el que explica, según su experiencia, cuáles son estos pasos. Lo primero es que se vaya viendo resultados, es implementar proyectos. Proyectos que nos den un poquito de inercia, no tienen que ser grandes proyectos y no tienen que desarrollarse esencialmente dentro de nuestra organización con gente nuestra. Se puede externalizar algún proyecto, pero siempre tiene que haber un equipo interno que tenga el conocimiento de lo que está pasando, porque para una organización perder el control de la gestión de su información es, yo creo, bastante desastroso. Un organismo tiene que gobernar sus datos y su información. Entonces, esto en un inicio, con este equipo que se pueda crear de inteligencia artificial, puede estar acompañado de gente experta para ir adquiriendo esta experiencia. Aquí viene lo de construir el equipo interno. Esencial. Tiene que haber un equipo interno que permita a la organización hacer una gestión directa sin tener que estar pasando por consultores, por releases o por haciendo nuevas especificaciones. Esto tiene que quedar claro. La gobernanza de la información, yo creo que tiene que ser propia. La formación es esencial. En todos estos procesos la gente puede creer que corre el riesgo de que le quiten el trabajo, puede creer que le pueden quitar porque yo estoy haciendo este proyecto de colaboración, no sé qué, y a veces se esconden los proyectos. La información tiene que ser transversal y para toda la organización, desde directivos hasta los técnicos. Y desarrollar una estrategia clara de inteligencia artificial, pasando a cómo consolidamos los datos, cómo cogemos los datos, cuáles son los datos que nos van a aportar valor y cuáles no, porque hay datos que no tienen a lo mejor valor, y que esté un poco en consonancia con el ciclo virtuoso este que llaman ahora de la inteligencia artificial, que es: yo tengo más datos, puedo hacer mejores productos, si hago mejores productos tengo los usuarios más contentos, si tengo los usuarios más contentos utiliza más el sistema, tengo más datos, mejoro el producto, ¿vale? Un poquito esta es la idea. Y luego hacerse visible dentro de la propia organización y fuera de la propia organización de que aquí se está empezando a trabajar ya con analítica de la información. En el tema de riesgos de seguridad de la salud, una vez que implementamos estos riesgos, o sea, estas tecnologías, podemos observar que a corto, medio y largo plazo los algoritmos pueden presentar una serie de riesgos. A corto plazo son bastante claros. El reconocimiento del contexto. Los algoritmos de inteligencia artificial son muy dependientes de los datos con los que se entrenan. Si yo hago un algoritmo que va a predecir la resistencia de antibióticos en una población, ese algoritmo me lo llevo a otro entorno donde el ecosistema es diferente, las cepas de microbios son diferentes, puede no funcionar. Las máquinas no tienen sensibilidad respecto a cuando fallan. Entonces, si yo tomo una decisión equivocada y fallan las máquinas, si tomo una decisión equivocada respecto a un profesional, el profesional puede estar más sensible y puede tener un margen para poder tomar decisiones. Y luego habitualmente responden a una caja negra. No se pueden inspeccionar como una guía de práctica clínica. Tú tienes un algoritmo que hace algo y ha aprendido con unos datos, pero tú no sabes. Tú evalúas una vez has puesto en marcha el proceso. A medio plazo puede pasar que se le dé más valor al algoritmo de lo que tiene y los médicos por carga de trabajo vayan aceptando por defecto. Lo que pasa también es que los datos aprenden con datos históricos habitualmente, con lo cual las nuevas prácticas puede ser que no se estén adaptando en los algoritmos que están prediciendo las prácticas. Y luego, por defecto, si un algoritmo está entrenado para predecir un determinado resultado, puede pasar que tengamos un algoritmo que nos diga que la evolución de un paciente con cáncer no es muy buena. Estos pacientes tiendan a tener más cuidados paliativos que no tanto curativos, ¿vale? Son temas ya más sutiles que están de alguna manera ocultos aquí. Y a largo plazo, pues una máquina, cuando ya tiene un automatismo, unas bombas de infusiones que son autónomas, con el objetivo de llegar al premio, pueden maximizar ventanas, por ejemplo, de una infusión de heparina,
y pueden retardar la administración de otro medicamento que puede tener efectos secundarios. O pueden empezar a explorar cómo llegar a ese nivel administrando dosis que no son las correctas, ¿vale? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando se ponen estos. Entonces, a nivel del sistema de información de Cataluña, lo que tenemos un poquito es, os voy a explicar bastante rápido ya para acabar, el plan director de sistemas, que se basa básicamente en consolidar un sistema de información orientado al paciente, que tenga un consenso en todo el sistema sanitario catalán, de utilización pública, que no es como, creo que no es como aquí, sino que allí hay utilización pública, pero hay uso de servicios concertados y servicios públicos, de manera que el consenso sea global y tenga un largo recorrido en el tiempo. Los ejes del plan de sistemas de información son tener un sistema de información único para la historia del paciente, transformar digitalmente la organización, tener una gobernanza de todos los participantes y la renovación digital. Dentro de la transformación digital es donde hablamos del Big Data, la telesalud, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Nosotros actualmente tenemos una arquitectura bastante tradicional de Data Warehouse, de analítica de datos, con una base de datos Oracle, un Exadata, ETLs que procesan datos y luego los cargan y de ahí se hacen los informes que le llegan al gerente, miran las urgencias que hay y un poquito la idea es pasar del paradigma de extraer los datos, tratarlos y cargarlos para luego su presentación, a extraerlos, cargarlos y luego ya sí eso veré lo que hago, ¿vale? Que esta es la arquitectura que se va a implantar, que es un poco la arquitectura Lambda, básicamente es la arquitectura Lambda que os he explicado antes, plasmada en los servicios que tendremos nosotros. Una escalabilidad horizontal en cuanto a volumen de información, una estructura que nos permita el procesamiento de datos en streaming y un Data Warehouse clásico para poder hacer visible esta información ya procesada de manera que llegue a toda la organización. ¿Qué estamos haciendo actualmente? Básicamente el Instituto Catalán de la Salud tiene bastante claro que el gran valor de la información que hay en la sanidad está en el texto que escribe el médico en el curso clínico. Es un texto que no está estructurado. Entonces, tenemos 200.000 documentos y el objetivo es estructurar este texto para darle valor. En este ámbito tenemos el proyecto, y esta es la última diapositiva, en el que de los documentos de anatomía patológica se quiere extender la información que ha hecho el patólogo para estructurarla y tener así una base de datos más enriquecida que permita utilizar estos valores de texto libre en las análisis que se pueden hacer de estos pacientes. Esto se ha aprobado en un hospital municipal y ahora mismo se está en una fase de validación clínica de los resultados. No se ponen más proyectos porque realmente aquí siempre hay muchas cosas en movimiento, pero que den resultados, pocas se pueden poner. Y esto es todo por mi parte. Gracias.